La noche era espesa, casi opresiva. Un grito resonó en el aire, rompiendo el silencio ancestral como un alma atrapada entre mundos. Noah, de pie frente al volcán dormido, sintió el peso de la oscuridad envolviéndolo. Su corazón latía con fuerza, mientras la atmósfera se cargaba de una energía que parecía provenir de la misma tierra. ¿Será este el momento de enfrentar lo que mi linaje ocultó?, se preguntó, el eco de su herencia golpeando su mente. La fría brisa le acariciaba el rostro, y un susurro en el viento le advirtió el secreto: está despierto. ¿Podría controlar el destino que lo perseguía, o estaba condenado a sucumbir ante el poder ancestral? El peso de la historia de su linaje seguía presionando sobre sus hombros. Noah caminaba hacia el borde del volcán con cada paso más consciente de lo que estaba por descubrir. ¿Es este el destino que siempre me esperaba?, pensó, mientras el viento parecía susurrar palabras incomprensibles. Las sombras del pasado acechaban, y su corazón se apretaba con cada pensamiento. En el fondo, el volcán seguía respirando, como si estuviera vivo, esperando despertar por completo. Noah sabía que no podía dar marcha atrás. Su herencia lo llamaba, y con ella los secretos de su familia, oscuros y profundos, dispuestos a cambiar su destino para siempre. Pero, ¿estaba listo para afrontar lo que vendría? A cada paso, Noah sentía la presión de las antiguas promesas que lo arrastraban hacia lo desconocido. El volcán, esa montaña dormida, era más que solo un paisaje, era el corazón palpitante de su linaje. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar?, se preguntó. Cada rincón de la tierra parecía recordarle que su destino estaba sellado. Pero en su interior, algo se agitaba, una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Los espíritus del pasado susurraban en la brisa, y Noah podía escuchar sus voces. ¿Qué secretos guardaba este lugar y por qué sentía que su alma ya no era la misma? De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Noah se detuvo, el corazón latiendo rápidamente. Algo se movió en la oscuridad. ¿Qué es eso?, murmuró, sin atreverse a volverse. La sensación de estar siendo observado lo invadió. El viento cesó, y en ese momento la única presencia era la del volcán, esperando su momento. Noah dio un paso más, pero sus instintos le decían que no estaba solo. El misterio que rodeaba este lugar se volvía cada vez más palpable. ¿Sería capaz de descubrir la verdad, o el volcán lo consumiría como tantas generaciones antes? El aire se volvió pesado. Noah sintió cómo su alma se conectaba con algo mucho más grande que él. El volcán, el linaje maldito de su familia, todo comenzaba a tener sentido. Esto es lo que he estado buscando, pensó. El peso de su destino se hacía más claro, más cercano. Sin embargo, el miedo también crecía, una sombra que lo seguía. Cada paso hacia adelante era una amenaza tanto como una revelación. El fuego del volcán, oculto en las profundidades, parecía llamarlo punto Pintio. ¿Qué fuerzas había despertado ya? El viento se levantó con fuerza, arrastrando la niebla a su paso. Noah avanzaba con prisa, el corazón acelerado, sintiendo que algo lo seguía. Los pasos a sus espaldas se acercaban rápidamente. No estaba solo. El sonido de ramas quebrándose y hojas arrastradas por el viento resonaba cada vez más cerca. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, sin atreverse a volverse. Un silencio profundo lo envolvió, y el único sonido era su respiración agitada. De repente, un grito rasgó el aire, provocando que su sangre se helara. La sombra que lo acechaba ya no podía ocultarse más. Con un salto, Noah comenzó a correr, las piernas cansadas pero empujadas por la adrenalina. No sabía qué lo perseguía, pero algo dentro de él sabía que debía huir, o su destino se sellaría ahí mismo. La oscuridad de la selva lo absorbía, pero ¿lograría escapar de lo que lo acechaba? La selva parecía cerrarse sobre él, pero al fin, Noah encontró un pequeño refugio entre las rocas. La niebla lo rodeaba, y el silencio era más denso que nunca. Se desplomó, agotado, su pecho subiendo y bajando rápidamente. ¿Quién era?, se preguntó, pero las respuestas se desvanecían en el aire.
El miedo le atenazaba el pecho, y por un momento, la confusión lo embargó. Las hojas crujían bajo sus pies, y la brisa parecía traer consigo murmullos distantes. A lo lejos, las sombras se movían, pero Noah no podía ver qué las provocaba. «Debo estar loco», murmuró, tomando aire, intentando calmarse. No sabía si el peligro ya había pasado, o si solo estaba a la espera. Un destello de luz lo iluminó por un instante, y su mente se fijó en algo, una pista que podría cambiar todo. Su miedo creció, pero también lo hizo su determinación. Era el momento de avanzar. Una figura apareció en la distancia, emergiendo de las sombras. La presencia de esa figura era imponente, su rostro oculto por la penumbra. Noah sintió cómo la tensión aumentaba. «Ya te hemos estado buscando, Noah», dijo la voz, grave y amenazante. Noah, aún agazapado, sintió el peso de la amenaza en el aire. La figura se acercó, el sonido de sus pasos suaves, pero llenos de intención. «No tienes idea de lo que has desatado», continuó la voz. El miedo se apoderó de él, pero no podía retroceder. Debía enfrentarse a la sombra que lo acechaba, y la verdad que comenzaba a ver ante sí era más oscura de lo que había imaginado. La figura, ahora más cercana, parecía saber todo sobre él. «¿Quién eres?», preguntó Noah, su voz temblorosa. La respuesta fue solo una sonrisa oscura. El silencio fue roto por un susurro bajo, lleno de sabiduría y pesar. Una figura anciana apareció en el umbral, iluminada débilmente por una antorcha. «No todo está perdido, Noah», dijo el anciano, su voz cargada de años y conocimiento. El hombre, un chamán de la tribu, era alto, de piel curtida por el sol pontio. «Has despertado el mal ancestral», continuó, mirándolo fijamente. Noah, atónito, se levantó lentamente. La noticia lo golpeó como un puño en el estómago. El destino que había intentado eludir ahora estaba en sus manos. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz quebrada por el peso de la revelación. El chamán suspiró, mirando al volcán a lo lejos. «Hay una verdad más antigua que tu miedo. Solo tú podrás detenerlo, pero a un precio tonto». Noah sintió el nudo en su estómago. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio? Noah miró al chamán, la verdad empezando a calar en su corazón. «No puedo regresar ahora», dijo, más para sí mismo que para el viejo. La decisión estaba tomada, aunque la incertidumbre lo envolvía. A pesar del miedo, algo en su interior le decía que este era su destino. «Debo ir al volcán», murmuró. El chamán lo observó en silencio, una expresión de pena en sus ojos. «Ve con cuidado, joven», advirtió, y antes de que Noah pudiera preguntar más, la figura del chamán desapareció en la oscuridad. Noah respiró hondo y dio el primer paso hacia lo desconocido. No había vuelta atrás. El futuro lo aguardaba, y aunque el miedo lo acechaba, sabía que no podía escapar de lo que debía hacer. Un último vistazo atrás y avanzó hacia su destino. La calma se desvaneció en el aire como una neblina. Noah y Michael caminaban a través de la espesura del bosque. La tensión era palpable entre ellos. La luz tenue de la luna se filtraba entre las ramas, creando sombras alargadas a su alrededor. Michael sonrió, pero su mirada era furtiva, como si algo lo incomodara. «¿Crees que podremos detenerlo?», preguntó Noah mirando al frente. Michael, con una leve risa nerviosa, respondió: «Si estamos juntos, sí, siempre hemos podido». Pero en el tono de su voz había algo que Noah no pudo identificar. ¿Una duda? Algo que no era claro. La noche parecía tranquila, pero el aire estaba cargado. Noah comenzó a sentir que algo no estaba bien, que todo lo que pensaba que sabía sobre Michael ya no era tan seguro. Un susurro en la brisa le indicó que, quizás, la traición ya estaba cerca. A medida que avanzaban, el silencio entre ellos se alargaba. Michael empezó a hablar, pero sus palabras parecían vacías. «Siempre pensé que podríamos hacer esto juntos, que todo tendría sentido al final», dijo, mirando hacia el suelo. Noah, sintiendo una extraña sensación en el aire, respondió: «¿Y ahora?». Michael se detuvo un momento, su rostro mostrando una expresión que no podía comprender. «Lo que estamos buscando puede destruirnos», murmuró. «Junto pentos que no se quedará cerdo».
nos para, y, venta unirentana más tardiente, puede destruirnos, murmuró. Noah frunció el ceño, buscando en sus ojos una verdad que no encontraba. La vulnerabilidad de Michael parecía real, pero algo en su postura delataba una verdad oculta. Los dos se quedaron en silencio, observando el camino por delante. Noah no pudo evitar preguntarse si realmente conocía a su amigo. Una promesa no dicha flotaba entre ellos, pero algo lo hacía sentir que esa promesa podría romperse en cualquier momento. De repente, el sonido de un paso cercano rompió el silencio. Noah giró rápidamente, su corazón palpitando. Frente a él apareció una figura, oscura y desafiante, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. «Sabía que llegarías aquí», dijo la figura con una voz que resonó como una sentencia. Michael no reaccionó, sus manos inquietas en los bolsillos. Noah miró a su compañero, sintiendo una creciente desconfianza. «¿Quién es él?», preguntó. Michael, ahora con una expresión vacía, susurró: «Un viejo amigo», o eso creía. La figura sonrió, y Noah pudo ver el brillo en sus ojos, un brillo que reflejaba la misma oscuridad que él había estado buscando. La verdad comenzó a desmoronarse a su alrededor. «Esto no es lo que parece», murmuró Michael, pero las palabras de la figura desbarataron esa explicación. En un solo movimiento, la figura dio un paso adelante, y sin previo aviso, Michael lo siguió. Noah retrocedió, confundido, viendo cómo el rostro de su amigo se transformaba en algo que no reconocía. «Michael, no», gritó, pero fue demasiado tarde. Un golpe certero, y la figura levantó a Noah del suelo. La traición había sido rápida, tan inesperada como devastadora. Noah luchó, pero sus fuerzas se desvanecían mientras el impacto de la verdad le golpeaba el pecho. «Esto no puede ser», murmuró, mirando a Michael, que ahora miraba hacia otro lado, su rostro vacío de toda emoción. El suelo bajo ellos parecía moverse, y el silencio entre ellos era más fuerte que cualquier grito. Noah se tambaleó, su mente procesando la traición en tiempo real. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo lo que había creído era una mentira. El aire estaba frío y denso, y Noah cayó de rodillas en el suelo. La traición aún lo consumía. Su mente corría, buscando respuestas que nunca llegarían. Michael había sido su amigo, su aliado, y ahora todo lo que quedaba era una amarga sensación de desolación. «No puedo creerlo», murmuró, más para sí mismo que para el vacío a su alrededor. El bosque parecía hacer eco de su dolor, las sombras alargadas como si quisieran envolverlo. Noah se levantó lentamente, el rostro marcado por el cansancio y la confusión. El camino que había elegido estaba ahora teñido de una oscuridad mucho mayor que antes. «Esto no se queda así», susurró, el fuego de la venganza comenzando a arder en su interior. Michael, quien había sido su amigo, ahora se había convertido en su enemigo. El viaje que había iniciado se tornaba más peligroso y personal que nunca. El silencio era profundo. Noah se encontraba solo, rodeado de la quietud del paisaje, pero el eco de la traición aún resonaba en su mente. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino por la confusión que lo invadía. La verdad parecía escapar de él, como un suspiro perdido en el viento. Pensó en Michael, en las promesas rotas, y cómo todo lo que había creído hasta ese momento había sido una ilusión. Los murmullos de la naturaleza lo rodeaban, pero Noah solo podía escuchar el latido de su propio corazón. Mientras sus pensamientos se desbordaban, una leve brisa le trajo una imagen fugaz, un rostro, una palabra, una pista que aún no entendía completamente. La verdad estaba allí, oculta entre las sombras, esperando ser revelada. ¿Qué tan grande sería el precio por conocerla? De repente, la imagen en su mente cobró forma, un destello de recuerdo olvidado. El sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies lo transportó al pasado, a un momento oscuro que había enterrado en lo más profundo de su ser. Recordó a Michael, pero no como su amigo, sino como la sombra de lo que había sido. «Todo lo que has hecho, todo lo que has destruido fue por mí», le dijo la voz en su mente, como un eco lejano. Cada palabra,
Cada mentira comenzó a encajar. Las piezas del rompecabezas se alineaban. Y Noah vio la verdad con claridad. La traición había estado presente desde el principio. Michael no había sido un aliado, sino una pieza clave en un plan mucho más grande. Las raíces de su relación se desmoronaron ante su visión. No puedo huir de esto, pensó, mientras el peso de su revelación lo aplastaba. Consciente de la verdad, Noah se dirigió al lugar donde todo había comenzado. El aire estaba cargado de tensión. Frente a él, Michael estaba allí, esperándolo. No había necesidad de palabras. Noah lo miró, y en sus ojos vio la respuesta a todas sus preguntas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Noah, su voz quebrada, pero firme. Michael, con una expresión vacía, le respondió, porque fue lo que debía hacerse. Las palabras resonaron en su mente como una sentencia, y Noah sintió un nudo en el estómago. La confianza rota era irreparable, pero la verdad, aunque dolorosa, liberaba algo dentro de él. ¿Qué hiciste realmente, Michael?, susurró Noah, mientras el silencio se extendía entre ellos. La respuesta estaba en el aire, pero aún no estaba lista para ser escuchada. Michael dio un paso adelante, su voz calmada y llena de una certeza inquietante. La verdad es simple, Noah. No hay héroes en esta historia, solo supervivientes, dijo con una sonrisa fría. Noah lo miró, incapaz de comprender. No todo es blanco o negro, no lo entiendes todavía, continuó Michael. Su tono seguro. Cada palabra parecía desmoronar todo lo que Noah había creído, y la verdad lo golpeó como una tormenta. La línea entre lo bueno y lo malo se desdibujaba ante él. ¿Todo esto fue por el poder?, preguntó Noah, su voz apenas un susurro. Michael solo lo miró. Una ligera sonrisa en los labios. El poder no es el fin, Noah, es solo el principio. En ese momento, la verdad se desveló por completo. El verdadero enemigo no era solo Michael. El enemigo estaba dentro de todos. Y ahora Noah debía decidir qué hacer con esa revelación. La verdad era clara ahora, aunque dolorosa. Noah, parado en el borde de la revelación, sintió que una parte de él se desmoronaba, pero otra parte, más fuerte, comenzaba a nacer. Esto es lo que ha sido siempre, ¿verdad?, dijo Noah, su voz suave pero llena de comprensión. Las palabras eran simples, pero el peso detrás de ellas era inmenso. Había sido engañado, manipulado, pero ya no. Ahora entendía que la lucha no era solo externa, sino también interna. La transformación dentro de él ya había comenzado. La lucha por la verdad había sido solo el primer paso. Este es el principio del fin, pensó, sintiendo una mezcla de tristeza y empoderamiento. El pasado ya no podía cambiarse, pero el futuro, ese sí. Estaba listo para lo que venía. El aire estaba denso, pesado con la inminente confrontación. Los pasos resonaban sobre la tierra mojada. El sonido de la respiración de Noah mezclándose con el susurro del viento. Frente a él, la oscuridad se abría, dejando paso a la figura que lo había perseguido hasta este momento. Cada centímetro de su cuerpo le advertía que el choque era inevitable. El crujido de ramas rotas cortó el silencio, y Noah, con los dientes apretados, avanzó. Un leve destello de luz iluminó el horizonte, pero su mente estaba oscura. No podía pensar en nada más que en la figura frente a él, esa sombra que le había arrebatado todo lo que conocía. Cada paso parecía pesado, como si el mundo intentara detenerlo, pero no podía detenerse. La batalla estaba a punto de comenzar. Las palabras fueron rápidas, cortantes, como si el tiempo no permitiera más explicaciones. «Pensé que te habías liberado», dijo Michael, su voz áspera, pero con una calma inquietante. «No puedo dejar que sigas este camino». Noah, con rabia contenida, respondió: «Este camino. Tú fuiste quien me empujó a él». Las palabras chocaron en el aire entre ellos, mientras el viento se intensificaba, como si la naturaleza misma se preparara para lo que estaba por suceder. Michael se adelantó un paso, su rostro impasible. «Es el destino, Noah, el que no puedes evitar».
Las manos de Noah temblaban, pero su determinación era clara. La lucha no solo era por su vida, sino por la verdad que ahora conocía. No importaba cuánto lo intentara, no podía ignorar lo que había descubierto. El choque no era solo físico, era la verdad enfrentándose a las mentiras. El sonido del viento lo rodeaba, pero no solo podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Michael había sido su compañero, su amigo, pero ahora todo se reducía a una traición profunda. ¡No!, gritó Noah, viendo cómo Michael avanzaba hacia el borde de la batalla, despojando a alguien más de todo lo que le quedaba. «No lo haré, Michael», dijo Noah, su voz quebrada, pero firme. Pero en ese instante, algo sucedió. Michael cayó, la última chispa de esperanza se apagó. La figura de un aliado, alguien que había sido una luz en la oscuridad, yacía en el suelo, su sacrificio sellando la lucha. Noah, con lágrimas en los ojos, lo vio caer. «Te lo prometí», susurró, pero la realidad lo golpeó con fuerza. La batalla había cobrado su precio. La última confrontación estaba aquí, la distancia entre ellos desapareciendo en un suspiro. Noah no tenía palabras, solo una feroz determinación. Michael lo miró, una sonrisa irónica dibujada en su rostro. «Pensé que sabías todo», dijo Michael, su voz resonando en la tormenta. «El poder, la verdad, todo lo que he hecho, lo he hecho por el futuro». Noah lo miró, su respiración entrecortada. «El futuro no lo justifica todo», replicó, avanzando con un impulso que solo el dolor podía otorgar. La luz y la oscuridad se enfrentaban, la tormenta misma convirtiéndose en un reflejo de la batalla interna que ambos libraban. El suelo temblaba, y en ese instante todo lo que había sido verdad se desmoronó. Noah se lanzó al combate, su furia y su dolor una sola fuerza que lo impulsaba. La batalla era inminente. La lucha por el destino comenzaba ahora. El viento se calmó. No te abondó. La lluvia cesó, y el aire, ahora pesado, era testigo de lo sucedido. Noah, de pie en el campo de batalla, observó lo que quedaba de la lucha. La verdad había sido revelada, pero el costo había sido alto. Los ecos de la tormenta aún resonaban en su mente, y Michael, caído, ya no podía retener lo que había hecho. Noah se arrodilló, mirando el caos a su alrededor. El sacrificio había sido grande, pero la paz no venía con facilidad. Esto es lo que debía ser, pensó con la voz rota, pero aliviada de alguna manera. El futuro no estaba claro, pero ahora él tenía el poder de moldearlo. Todo había cambiado. La lucha, la traición y ahora la verdad se habían entrelazado. «El fin de esto es solo el principio», dijo en voz baja, mientras la calma envolvía el campo, simbolizando el cierre de una era y el comienzo de otra. El silencio era abrumador. El campo de batalla, una vez lleno de gritos y caos, ahora estaba desierto. La lluvia había cesado, dejando la tierra húmeda y oscura. Noah respiraba profundamente, como si intentara expulsar todo el dolor de su ser. Los ecos de lo sucedido aún retumbaban en su mente, pero el mundo alrededor de él parecía haberse detenido. La tormenta ya no existía, solo quedaba la calma fría y pesada. Miró el horizonte, pero lo que vio no lo reconfortaba. Había perdido más de lo que había ganado, pero algo en su interior comenzó a calmarse. El camino hacia la paz sería largo, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no huía de la verdad. Solo quedaba enfrentar lo que quedaba de sí mismo. El eco de los momentos pasados se colaba en su mente como un susurro constante. Noah caminó entre los restos, la imagen de los que había perdido como sombras que lo seguían. ¿Todo esto tuvo sentido?, pensó. Los recuerdos se mezclaban con la realidad, creando una sensación de vacío. La traición, el sacrificio, las promesas rotas, todo pasaba por su mente. Pensó en Michael, en los momentos compartidos, y ahora todo se desvanecía. La vida continúa, pero de una manera diferente, susurró, como si esas palabras pudieran darle algún tipo de paz.
La confusión seguía, pero su mente comenzaba a comprender. Había perdido tanto, pero la vida, aunque dolorosa, debía seguir. De repente, una figura apareció ante él, moviéndose con lentitud, como si el tiempo hubiera perdido su significado. «Noah», dijo una voz suave, conocida. El aliado caído, o su recuerdo, se levantó ante él en una forma etérea. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también gratitud. Noah, al verlo, sintió una mezcla de dolor y consuelo. «Te fallé», murmuró, pero la figura asintió, como si lo hubiera perdonado hace mucho. «No es tu culpa», susurró, su presencia volviendo a desvanecerse. Noah permaneció allí, en silencio, sintiendo una paz que nunca pensó encontrar. Había perdido mucho, pero en ese momento aceptó que no todo se había perdido. Noah se sentó sobre una roca, mirando al cielo, y de repente recordó las palabras del anciano. La verdad duele, pero solo a través de ella puedes ser libre. La imagen del mentor apareció en su mente, su rostro sabio y lleno de calma. No todo lo que enfrentas es un enemigo, Noah. A veces, el verdadero desafío está en aceptarte a ti mismo, recordó. Ahora entendía lo que el anciano había querido decirle. El sufrimiento, las traiciones y las pérdidas, todo tenía un propósito que no comprendía hasta ahora. Noah cerró los ojos, dejando que la lección del mentor calara en su alma. «Gracias por mostrarme el camino», murmuró, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro, acompañado de una lágrima solitaria. La quietud lo envolvía, pero dentro de Noah algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de huir, de evitar la verdad. «Esto fue lo que siempre tuve que hacer», pensó. Su corazón estaba más ligero, aunque marcado por la pérdida. Había enfrentado lo peor, y aunque el dolor persistía, algo dentro de él había crecido. «La vida sigue, y yo también», susurró. El peso del pasado ya no lo dominaba. En ese momento, Noah sabía que su viaje no había sido en vano. Había descubierto la verdad, había sacrificado y perdido, pero al final, la aceptación era lo que lo mantenía en pie. Con esa calma, dio el primer paso hacia el futuro, sin mirar atrás. El mundo había dejado de moverse, o al menos, eso parecía. La batalla, las traiciones, todo se desvanecía en el aire, reemplazado por un silencio profundo. Noah estaba solo, rodeado de lo que quedaba del caos, pero nada más se movía. El día comenzaba a romperse, pero la luz que se filtraba parecía no llegar hasta él. Sus pensamientos, un eco vacío, daban vueltas en su mente. Miró a su alrededor, el paisaje roto, la paz que seguía al sufrimiento. Quería que seguía al sufrimiento. Había valido la pena todo. Cada paso que había dado lo había llevado a este momento, pero el precio era claro, algo irreemplazable había quedado atrás. La respuesta aún flotaba en el aire, no dicha, pero sentida. Realmente había logrado lo que se proponía. Noah caminó lentamente, sus pasos firmes, pero llenos de un peso que nunca antes había sentido. El aire fresco de la mañana lo rodeaba, pero su mente seguía atrapada en lo que había dejado atrás. Al caminar entre los restos, todo lo que antes parecía importante ya no lo era. Esto tiene que seguir», murmuró, más para sí mismo que para el mundo que lo rodeaba. La memoria de lo perdido seguía viva, pero la aceptación comenzó a llenar el vacío. El futuro, aunque incierto, se extendía ante él. El viaje, aunque solitario, ya no parecía tan abrumador. A pesar del dolor, había algo dentro de él que lo empujaba hacia adelante. Un objeto caído sobre el suelo brilló con la luz de la mañana, captando la atención de Noah. Era una carta, su superficie arrugada y su tinta desvanecida. «Tonto ben tonto. Lo que empezó con mentiras, termina con una verdad», recordó las palabras del mentor mientras la carta caía en sus manos. La voz de ese hombre, su guía, le vino a la mente, como un susurro. La vida, Noah, no es más que un ciclo de pérdidas y lecciones. Con un suspiro, Noah miró la carta en sus manos. Ya no sentía tristeza, sino una extraña paz. Todo lo que había pasado,
Todo lo que había aprendido le había dado una claridad que no poseía antes. Esa carta, esa verdad, había sido el último legado del mentor. El tiempo seguía su curso, pero Noah ya no era el mismo. El paisaje que alguna vez había conocido parecía ajeno, como si todo hubiera cambiado. Las cicatrices no desaparecen, pero ya no duelen como antes, pensó, mientras observaba a los que quedaban. El mundo seguía adelante, nuevas caras se unían, y el ritmo de la vida continuaba. Aunque el dolor no se había ido, había encontrado una forma de vivir con él. La vida sigue, ¿verdad?, murmuró, con una pequeña sonrisa, como si finalmente entendiera lo que significaba seguir adelante. Las lecciones aprendidas se quedaban con él, en cada paso que daba hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El mundo se había calmado, pero dentro de Noah algo seguía vivo. No hay respuestas fáciles, solo decisiones difíciles, pensó. La verdad ya no era solo algo que debía entender, sino algo con lo que debía vivir. En ese momento, Noah comprendió que su viaje no había sido solo sobre vencer, sino sobre aprender a convivir con lo perdido. Al mirar al horizonte, una sensación de paz lo invadió. El ciclo estaba completo, pero la vida continuaba. La verdad debe vivirse, no poseerse, dijo en voz baja, mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando todo en un suave resplandor dorado. Era el final de una era, pero el principio de otra.